Imagínese un valle inmenso, cubierto de huesos secos y polvorientos. El silencio es absoluto, opresivo. No hay viento, no hay vida. De repente sucede algo extraordinario, un ruido resuena por todo el valle. Los huesos comienzan a moverse, a conectarse. Emergen músculos y tendones que recubren las estructuras. La piel toma forma. En momentos, lo que alguna vez fue un escenario de desolación y muerte se transforma en un ejército vivo que respira. Una escena que parece sacada de una película de ciencia ficción o de terror, pero que en realidad es una visión bíblica llena de significado y poder. ¿Lo más sorprendente? Sigue siendo relevante y puede transformar tu vida hoy. Esta visión le fue dada al profeta Ezequiel, un hombre en un tiempo de profunda desesperación. No estaba en casa, sino exiliado en Babilonia, lejos de todo lo que conocía y amaba. El pueblo de Israel había sido derrotado, su templo destruido y su tierra prometida tomada por extranjeros. Las familias quedaron separadas y la esperanza parecía perdida. Muchos creyeron que Dios los había abandonado. Era como si hubiera llegado el final. Pero fue precisamente en este contexto de desolación y derrota que Dios decidió actuar. Tenía un mensaje poderoso que compartir y Ezequiel fue elegido para ser su portavoz. Sin embargo, este no sería un mensaje común. Dios usaría una imagen tan impactante que nadie la olvidaría jamás. Así comienza una de las historias más impactantes de las Escrituras. La mano de Dios y el valle de los huesos secos. En un día aparentemente normal, Ezequiel experimenta algo que lo cambiaría todo. Siente la mano de Dios sobre él, llevándolo en espíritu a un lugar surrealista, casi inimaginable, un extenso valle lleno de huesos secos. Huesos que habían estado allí durante tanto tiempo que el sol los había blanqueado, esparcidos como testigos de una batalla antigua y olvidada. No hubo ningún sonido. Ni el canto de un pájaro, ni el murmullo de un arroyo. Solo el viento, llevando el peso del silencio sobre un lugar marcado por la muerte. Imagínese lo que sintió Ezequiel al ver ese escenario. ¿Miedo? ¿Confusión? Un escalofrío recorrió su espalda mientras intentaba entender por qué Dios lo llevaría a un lugar tan desolado. Ese valle, sin embargo, no era solo un escenario sombrío. Era un símbolo poderoso. Cada hueso representaba el estado espiritual del pueblo de Israel, muerto, desanimado, sin esperanza. Pero lo que parecía un cementerio olvidado estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los mayores milagros jamás registrados en la Biblia. Dios tenía un plan y Ezequiel fue una parte esencial de él. Ezequiel está en ese valle, rodeado de huesos secos esparcidos por todas partes. Se siente pequeño ante la inmensidad de la muerte que lo rodea. El silencio no trae paz, sino una inquietud creciente. Es como si todo el valle cargara con el peso de un luto interminable. Y entonces, en medio de este escenario aterrador, Dios habla. Su voz rompe el silencio con una pregunta inesperada e intrigante: «Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Imagínese estar en el lugar de Ezequiel. ¿Qué responderías? La lógica humana grita que no. Los huesos secos, expuestos durante tanto tiempo al sol y al viento, no tienen ninguna posibilidad de volver a la vida. Pero Ezequiel, en lugar de sucumbir a la racionalidad, da una respuesta llena de sabiduría y reverencia: «Ah, Señor Dios, solo tú lo sabes». Esta respuesta revela algo profundo sobre el profeta. Reconoce que la capacidad de hacer lo imposible no está en manos humanas, sino exclusivamente en manos de Dios. ¿Cuántas veces, ante situaciones difíciles, llegamos rápidamente a la conclusión de que no hay solución? Un matrimonio que parece destruido, un sueño olvidado, una situación financiera desesperada o incluso una enfermedad que desafía todos los tratamientos. Son nuestros propios valles de huesos secos, y a menudo nos sentimos como Ezequiel, mirando lo imposible y preguntándonos si algo puede cambiar. Dios, sin embargo, nos desafía con la misma pregunta: ¿podrá vivir? Esta pregunta no se refiere solo al valle de huesos secos del pasado. Es una invitación a mirar más allá de las limitaciones humanas y creer en el poder de Dios para traer vida donde todo parece estar perdido. La respuesta de Ezequiel, «Solo tú lo sabes», es un recordatorio de humildad y confianza. Reconoce que no tiene las respuestas, pero que Dios puede hacer cualquier cosa. Esta postura de fe deja espacio para que Dios revele su poder de maneras sorprendentes. Y entonces Dios hace algo aún más sorprendente. Le ordena a Ezequiel que profetice hasta los huesos. Imagínese la escena: Ezequiel, solo en medio de un valle desolado, rodeado de huesos secos, ahora recibe instrucciones de hablar con ellos. A los ojos humanos,
parece una locura. ¿Quién hablaría con los huesos? No tienen oídos, no pueden responder, y, sin embargo, Dios le pide al profeta que haga algo que desafía toda lógica. Ezequiel, sin embargo, no lo cuestiona. No intenta racionalizar el orden divino ni buscar explicaciones. Él simplemente obedece. Alza tu voz y comienza a profetizar, oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. Su voz resuena por todo el valle, resonando en medio del silencio opresivo. Lo que era un escenario de total inercia se ha convertido ahora en el escenario de algo extraordinario. De repente, comienza un sonido. Un sonido que crece y se apodera de todo el lugar. Los huesos comienzan a moverse. Ese sonido, el clic de los huesos al conectarse, debe haber sido aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Ezequiel observa cómo los huesos, que alguna vez estuvieron esparcidos, comienzan a juntarse. Los fémures encuentran sus cavidades, las costillas se unen a las columnas y poco a poco se forma un esqueleto completo. Pero Dios no se detiene allí. Una vez conectados los huesos, emergen los tendones y los músculos. Luego la piel lo recubre todo, completando los cuerpos. Donde antes solo había huesos secos, ahora hay cuerpos enteros tirados en el valle. Sin embargo, todavía falta algo. Aunque aparentemente completos, estos cuerpos todavía están muertos. No hay vida en ellos, y Ezequiel se da cuenta de que, aunque el proceso de reconstrucción ha avanzado, falta algo esencial, el soplo de Dios, el espíritu que da vida. Ezequiel observa en silencio cómo los huesos antes inertes comienzan a responder a la palabra de Dios. El sonido es ensordecedor, un chirrido, casi mecánico, mientras cada hueso busca su lugar exacto. Es un caos que, paradójicamente, avanza hacia el orden. Ezequiel, aunque estaba acostumbrado a manifestaciones de lo sobrenatural, nunca había visto nada igual. La escena es surrealista. Cada pieza parece obedecer a una orden invisible, una sinfonía orquestada por la voz del Creador. Los esqueletos finalmente están completos. El valle, que alguna vez fue un campo desordenado de huesos dispersos, ahora está lleno de estructuras completas. Sin embargo, el proceso continúa. Surgen tendones, como hilos que entrelazan cada parte. Luego se forman músculos que llenan el vacío entre los huesos. La transformación es meticulosa, detallada, casi como si el tiempo mismo se estuviera acelerando ante los ojos de Ezequiel. Cada fibra, cada capa, está moldeada con precisión. Es como observar la creación en movimiento. Finalmente, la piel lo recubre todo, finalizando el proceso físico. Ahora, donde antes solo había muerte y desolación, hay cuerpos perfectos. Hay cientos, miles, tirados en el suelo, como si estuvieran durmiendo. La vista es impresionante y, al mismo tiempo, intrigante. Todavía falta algo. Por extraordinario que fuera el espectáculo, Ezequiel sabe que estos cuerpos no están vivos. Están completos por fuera, pero por dentro todavía les falta lo que solo Dios puede dar, el aliento de vida. Este momento nos enseña algo profundo. ¿Cuántas veces hemos intentado armar nuestra vida en base a nuestras propias fortalezas? Creamos estructuras, buscamos llenar vacíos, nos esforzamos por lograr algo que parezca funcional o completo por fuera. Sin embargo, sin el Espíritu de Dios, todo esto está vacío. Puede que parezcamos exitosos o organizados por fuera, pero la verdadera vida, propósito, poder, realización, solo puede provenir del aliento de Dios. Luego Dios vuelve a hablarle a Ezequiel, y el siguiente comando es aún más extraordinario. Él dice: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. En ese momento, Ezequiel comprende que está a punto de presenciar algo aún mayor. Dios no está simplemente restaurando cuerpos, Él está trayendo vida. Ezequiel obedece una vez más. Levanta su voz e invoca el Espíritu de Dios. Su oración es poderosa, casi como un grito: ven, Espíritu. Soplo del cielo, ven de los cuatro vientos y llena de vida a estos cuerpos. Mientras habla, sucede algo inimaginable. Un viento fuerte invade el valle, pero no es un viento cualquiera. Es el Espíritu de Dios mismo, trayendo vida donde antes había muerte. El sonido de la respiración llena el valle. Primero es un suspiro, luego un sonido ascendente de cientos, miles de pulmones llenándose de aire. Los cuerpos empiezan a moverse, al principio lentamente, como quien despierta de un sueño profundo.
Y luego, en cuestión de momentos, se ponen de pie. Todo el valle está ahora lleno de vida, movimiento y energía. No es solo un grupo de personas, es un ejército entero, de pie, listo para marchar. Esta escena es el clímax de la visión y uno de los momentos más poderosos de las Escrituras. Nos recuerda que no importa cuán desolada, seca o desesperada pueda parecer una situación, el Espíritu de Dios tiene el poder de transformarla completamente. Él no solo restaura lo perdido, aporta nueva vida, renueva fuerzas y crea algo que va más allá de lo que podríamos imaginar. Ezequiel observa ese valle que, minutos atrás, era un escenario de total desolación. Ahora ante él tiene un ejército inmenso, firme y vibrante, listo para actuar. Lo que antes era simplemente muerte se ha convertido en un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. Pero el momento no termina ahí. Dios, con su voz decidida, explica el significado profundo de la visión, conectando ese gran evento con el estado espiritual de Israel y, por extensión, el nuestro. Hijo de hombre, dice Dios, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se secaron, y nuestra esperanza pereció, estamos completamente exterminados. Estas palabras no solo revelan el estado del pueblo, sino lo que llevaban en el corazón, un sentimiento abrumador de derrota, abandono y desesperanza. Creían que Dios los había olvidado, que su alianza había sido rota, que no había vuelta atrás. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así también? Quizás hayas pasado por momentos donde todo parece perdido. Un fracaso que parece definitivo, una pérdida que parece irreparable, una sensación de que las puertas se han cerrado para siempre. Al igual que Israel, usted puede estar diciendo, mi esperanza se ha ido. No hay salida. Pero es precisamente en estos momentos cuando Dios habla. Él no ignora el dolor, lo reconoce. Le dice a Ezequiel, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Esta promesa es poderosa porque va más allá de la simple restauración externa. No se trata solo de devolver lo perdido. Dios está hablando de traer vida donde había muerte, de rescatar del fondo de las tumbas a quienes habían perdido toda esperanza. Para Israel, esto significó un regreso literal a su tierra, pero para nosotros hoy significa algo aún más profundo. Dios promete liberarnos de las tumbas emocionales, espirituales e incluso físicas que nos mantienen atrapados. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y viviréis. Aquí está el punto central de toda la visión. Dios no solo quiere sacarnos del valle, Él quiere llenarnos de su presencia, de su espíritu. Él no solo quiere que sobrevivamos, sino que vivamos plenamente, con propósito y poder. Él promete no solo restaurar lo que se ha perdido, sino transformar completamente nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Esta transformación es holística. No se limita a nuestra espiritualidad, toca todos los aspectos de nuestra existencia. Las relaciones rotas se pueden restaurar. Los sueños olvidados pueden revivir. Las heridas emocionales profundas se pueden curar. Por imposible que parezca una situación, Dios es capaz de dar vida donde todo parecía muerto. Pero nota algo crucial, Dios elige obrar a través de Ezequiel. Podría haberlo hecho todo solo, pero decidió involucrar al profeta en su obra. Esto nos enseña que Dios también quiere usarnos como instrumentos de su restauración. Nos llama a proclamar vida, esperanza y transformación en los ámbitos de nuestra vida y de quienes nos rodean. Su obra en nosotros no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que seamos agentes de cambio en el mundo. Ahora piensa, ¿cuáles son los huesos secos en tu vida? ¿Qué áreas cree que están más allá de la restauración? Podría ser una relación que has dejado de intentar arreglar, un sueño que enterraste porque parecía imposible, o incluso tu propia fe, que puede estar debilitada. Esta visión nos recuerda que no hay nada, absolutamente nada, que esté más allá del alcance del poder restaurador de Dios. Y luego viene la pregunta que resuena a través de los siglos, ¿estás dispuesto a permitir que Dios sople vida en estas áreas muertas? Él está esperando, dispuesto a actuar, pero también nos invita a participar. Él quiere escuchar tu voz profetizando, tus oraciones clamando, tu fe moviéndose. Porque cuando obedecemos, al igual que Ezequiel, incluso sin comprenderlo del todo, suceden milagros. Dios no solo transforma huesos secos en un ejército viviente, sino que también nos enseña, a través de esta visión, cómo obra en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Cada detalle de la escena llevaba un propósito, un mensaje. No solo quería restaurar a Israel físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente y en su identidad como pueblo elegido.
Lo mismo ocurre hoy con nosotros, la obra de Dios no se limita a lo visible. Le interesa una restauración total, que lo transforme todo, desde lo más profundo de nuestro ser hasta las circunstancias que nos rodean. Cuando Dios declara, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, está prometiendo algo más que un simple cambio exterior. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos permite vivir en plenitud, la que nos guía, nos fortalece y nos renueva. Sin el Espíritu, por muy bien estructurada que parezca nuestra vida, estaremos vacíos, como los cuerpos que estaban en el valle antes del soplo divino. Ese aliento es lo que marca la diferencia. Piénselo, ¿cuántas veces intentamos resolver nuestros problemas solos, utilizando nuestros propios recursos, intentando llenar vacíos con cosas temporales? Trabajamos más, buscamos reconocimiento, nos rodeamos de actividades, pero todavía sentimos que nos falta algo. Este sentimiento de incompletud es un recordatorio de que solo Dios puede traer vida verdadera. Así como los cuerpos en el valle necesitaban el Espíritu para vivir, nosotros también necesitamos el Espíritu Santo para encontrar propósito, fuerza y plenitud. Además, la promesa de Dios a Israel no fue solo individual, fue colectivo. Estaba restaurando una nación entera, un pueblo que había perdido su identidad y propósito. Asimismo, Dios obra en nuestras comunidades, iglesias y familias. Él no solo quiere transformar nuestra vida personal, sino que también quiere utilizarnos para transformar el entorno que nos rodea. Cuando experimentamos la restauración de Dios, nos convertimos en testigos vivos de su poder, capaces de llevar esperanza a los demás. Imagínese cómo esta visión debió haber impactado a Ezequiel. Estaba en medio del exilio, viendo a su pueblo destrozado, desanimado, sintiéndose olvidado de Dios. Y ahora tenía ante él una promesa clara: Dios todavía tenía el control. El mismo Dios que pudo resucitar a un ejército de un valle de huesos secos fue el Dios que prometió restaurar a Israel. Ezequiel sabía que esta visión no se trataba solo de los huesos, se trataba de la fidelidad de Dios y su capacidad para cumplir sus promesas, sin importar cuán desesperada pudiera parecer la situación. Esta visión nos desafía a hacer lo mismo. Podemos mirar las áreas muertas de nuestras vidas y declarar: todavía hay esperanza, porque Dios tiene el control. Podemos mirar nuestros desafíos y, en lugar de ceder al desánimo, elegir creer que Dios tiene un plan más grande. Y, al igual que Ezequiel, estamos invitados a participar en lo que Dios está haciendo, no solo como espectadores, sino como agentes activos de transformación. Esto significa profetizar sobre los huesos secos que nos rodean. Significa declarar la vida sobre situaciones que parecen imposibles, confiar en las promesas de Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos y permanecer firmes en el proceso, sabiendo que Dios siempre completa la buena obra que comenzó. Y hay algo aún más profundo: Dios no solo restaura lo que estaba roto, hace algo nuevo, algo mejor. El Valle de los Huesos Secos no solo se transformó en una escena más organizada. Se convirtió en un ejército, una fuerza viva, vibrante y poderosa. Nos recuerda que Dios trabaja no solo para arreglar el pasado, sino para crear un futuro glorioso. No solo devuelve lo perdido, transforma, multiplica y renueva, creando algo que supera nuestras expectativas. Piensa en las áreas de tu vida que necesitan este toque transformador de Dios. ¿Cuáles son los huesos secos que necesitas para profetizar? Podría ser un sueño que abandonaste, una relación que parece irreparable, una lucha interna que parece no tener fin. Dios está diciendo: profetiza, llora, cree. Está dispuesto a actuar, a dar vida, a hacer lo imposible. Todo lo que Él pide es que confiemos en Él, estemos abiertos a su espíritu y participemos en el proceso con fe. Cuando Dios da vida al ejército en el Valle de los Huesos Secos, no solo demuestra su poder, sino que también refuerza un punto esencial: la transformación no ocurre sin un propósito. Cada cuerpo restaurado en ese valle no solo estaba destinado a existir, sino a convertirse en parte de algo más grande, un ejército. Dios no solo estaba devolviendo la vida a los que estaban muertos, estaba preparando una fuerza para avanzar, luchar y cumplir un llamado divino. Esta verdad se aplica directamente a nuestras vidas. Cuando Dios nos restaura, no lo hace solo para que podamos volver a lo que teníamos antes, sino para transformarnos en algo mucho más grande de lo que éramos. Él no solo quiere que sobrevivamos, Él quiere que prosperemos, que vivamos con propósito, que seamos agentes activos en su obra. Su restauración no es una simple reparación, sino una recreación con un propósito mayor. A menudo miramos nuestras vidas y deseamos poder volver a un punto en el que éramos felices o exitosos. Pero Dios quiere hacer más que simplemente regresarnos a ser como éramos. Quiere llevarnos más lejos.
Así como los huesos secos se transformaron en un ejército vibrante y preparado, Dios quiere usar nuestras historias de restauración para impactar a otros, traer esperanza y demostrar su poder al mundo. Este ejército que vio Ezequiel no era solo una metáfora de Israel. También representa al pueblo de Dios hoy, personas que han sido restauradas por Él y que ahora están llamadas a llevar su luz donde hay oscuridad, su esperanza donde hay desesperación y su vida donde hay muerte. Cada uno de nosotros es parte de este ejército. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Pero para hacer esto, debemos permitir que Dios obre completamente en nosotros. Muchas veces, solo queremos una solución rápida a nuestros problemas. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias sin que tengamos que cambiar desde dentro. Sin embargo, la visión de los huesos secos nos muestra que la transformación comienza en lo más profundo. Primero, Dios une los huesos, luego añade tendones, músculos y piel, y solo entonces sopla su espíritu. Este proceso nos recuerda que la verdadera transformación es completa, física, emocional y espiritual. Dios no obra superficialmente, quiere renovarnos por completo. Además, la visión nos enseña la importancia de esperar el tiempo de Dios. La transformación de los huesos secos no se produjo instantáneamente. Fue un proceso, un paso a la vez. Esto también sucede en nuestras vidas. Muchas veces queremos que todo cambie de una vez, pero Dios nos enseña a tener paciencia. Cada paso del proceso tiene un propósito. Cada momento de espera es una oportunidad para que crezcamos, aprendamos y nos acerquemos a Él. Piensa en las áreas de tu vida en las que sientes que Dios está trabajando, pero aún no has completado el trabajo. Tal vez ya veas los huesos uniéndose, pero aún no sientas el aliento de vida. Recuerde, Dios nunca comienza algo y lo deja sin terminar. Es fiel en completar lo que empezó. Lo que Él nos pide es confianza, obediencia y perseverancia. Y hay otro aspecto esencial de esta visión: Dios eligió usar a Ezequiel para traer vida al valle. Podría haberlo hecho todo solo, pero decidió involucrar a su siervo en el proceso. Esto nos enseña que Dios quiere usarnos en sus obras de restauración. Cuando oramos por los demás, cuando pronunciamos palabras de aliento, cuando proclamamos las promesas de Dios sobre nuestras vidas y sobre los demás, estamos participando en el proceso divino de transformación. Ahora, piensa en las personas que te rodean y que pueden estar enfrentando sus propios valles de huesos secos. Quizás sean familiares, amigos, compañeros de trabajo. Dios quiere que seas un canal de esperanza para ellos. Su historia de restauración podría ser la chispa que encienda la fe de alguien. Tu oración podría ser el comienzo de un cambio en la vida de otra persona. Así como Ezequiel fue llamado a profetizar sobre los huesos secos, tú también estás llamado a declarar la vida sobre situaciones que parecen imposibles. Finalmente, la vista de los huesos secos nos recuerda que todo esto, cada restauración, cada milagro, cada acto de renovación tiene un propósito mayor, la gloria de Dios. Cuando Dios actúa, no solo transforma nuestras vidas, Él revela su carácter. Él muestra que es fiel, poderoso, amoroso y nunca abandona a su pueblo. Y cuando reconocemos esto, nuestra respuesta debe ser la adoración. Cada victoria, cada paso de progreso, es una oportunidad para alabar a aquel que hizo lo imposible. Dios pregunta hoy: ¿estás listo para ver vivir nuevamente los huesos secos de tu vida? Él está esperando tu respuesta, tu disposición a confiar en Él, tu disposición a participar en el proceso. Porque con Dios, por imposible que parezca algo, Él puede transformar hasta la muerte en vida. Ezequiel vio algo extraordinario en el Valle de los Huesos Secos, algo que trascendió la lógica humana y desafió todas las expectativas. Fue testigo del poder de Dios que transformó la muerte en vida, la desesperación en esperanza y el caos en propósito. Pero el impacto de esta visión no termina en el valle mismo, resuena como una invitación para todos nosotros. Dios no solo le mostró a Ezequiel lo que es capaz de hacer, sino que también le reveló cómo obra y lo que desea para su pueblo. Esta visión nos enfrenta directamente: ¿estamos dispuestos a permitir que Dios obre en nuestros propios valles de huesos secos? ¿Estamos dispuestos a confiar en el proceso, incluso cuando no vemos un progreso inmediato? Y, quizás aún más desafiante, ¿estamos dispuestos a convertirnos en instrumentos de Dios para dar vida a los demás? La visión de huesos secos no es solo una demostración de poder, es una declaración de esperanza. Dios no ignoró el estado desolado de Israel. Vio la desesperación del pueblo, escuchó sus gritos y reconoció su dolor. No minimizó la situación, pero tampoco la dejó como estaba. Dios intervino mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, Él es capaz de revertir la trayectoria y transformar la realidad.
Esa promesa sigue viva hoy. Dios sigue siendo el mismo. Él ve tus luchas, tus miedos, tus dudas y tus valles. Él ve las partes de tu vida que parecen irrecuperables, los sueños que has abandonado, las oraciones que has dejado de decir. Pero Él no mira estas áreas con la misma perspectiva humana. Donde ves la muerte, Él ve el potencial para la vida. Donde ves el final, Él ve un nuevo comienzo. Él está esperando que des el siguiente paso, confía, profetiza, cree. Un aspecto importante de la visión es la asociación entre Dios y Ezequiel. Dios podría haber restaurado los huesos secos con una simple orden, pero eligió obrar a través de Ezequiel. Le dio al profeta la responsabilidad de profetizar, de declarar la palabra. Esto nos enseña que Dios muchas veces nos llama a participar activamente en sus obras. Cuando oras por alguien, cuando declaras las promesas de Dios sobre tu propia vida o la vida de los demás, estás participando en el proceso divino de transformación. Este llamado no siempre es fácil. Profetizar sobre huesos secos a menudo parece inútil. Puede parecer ridículo pronunciar palabras de vida sobre una situación que parece completamente desesperada. Pero es precisamente en estos momentos cuando la obediencia y la fe marcan la diferencia. La transformación ocurre no porque nuestras palabras tengan poder en sí mismas, sino porque estamos declarando la palabra de Dios, que nunca regresa vacía. Así como Ezequiel vio huesos secos responder a la palabra del Señor, nosotros también podemos ver cambios en nuestras vidas y en las vidas de los demás cuando proclamamos su verdad. Ahora, piensa en los huesos secos de tu vida. Pueden adoptar muchas formas. Quizás sea una relación que parece irreparable. Quizás sea su salud, su carrera o su propia fe, los que puedan verse debilitados. Es posible que esté cargando con el peso de heridas emocionales, arrepentimientos o culpas del pasado. Estos son los huesos secos que Dios quiere restaurar. Pero la restauración comienza con una decisión: profetizar. Es declarar que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene el poder de transformar. Es creer que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando entre bastidores, uniendo los huesos, preparando los tendones, dando forma a los músculos. Y, en el momento adecuado, soplará su espíritu, trayendo vida plena. También debemos reconocer que la restauración de Dios es un proceso. Así como los huesos no se convirtieron en un ejército instantáneamente, nuestra transformación también ocurre por etapas. Esto requiere paciencia y fe. Muchas veces, en medio del proceso, podemos sentirnos desanimados, cuestionándonos si realmente Dios está actuando. Pero la visión nos recuerda que cada paso, por pequeño que parezca, es esencial para el resultado final. Y no podemos olvidar el papel central del Espíritu Santo en este proceso. Dios no se limita a restaurar estructuras externas. Él quiere llenarnos con su Espíritu, traer vida dentro de nosotros, renovar nuestras mentes, fortalecer nuestros corazones y capacitarnos para vivir con un propósito. Sin el Espíritu, nuestra restauración estaría incompleta. Con Él experimentamos la plenitud de vida que Dios planeó para nosotros. En última instancia, la visión de los huesos secos nos llama a mirar más allá de nosotros mismos. Dios no solo nos restaura para nuestro beneficio, Él nos restaura para que podamos restaurar a otros. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la desesperación, vida en medio de la muerte. Cuando experimentamos el poder transformador de Dios, nos convertimos en testigos vivos de su gloria, capaces de impactar a quienes nos rodean. Dios está listo para actuar en tu vida hoy. Él está esperando que abras tu corazón, que confíes en el proceso y que estés disponible para participar en lo que Él está haciendo. La pregunta que queda es: ¿estás listo para ver vivir nuevamente tus huesos secos? Esta visión nos invita a aplicar las verdades reveladas por Dios de una manera práctica y transformadora en nuestras vidas. Y si bien cada situación es única, existen lecciones universales que pueden incorporarse a nuestra vida cotidiana, sin importar el tipo de valle de huesos secos al que nos enfrentemos. Reconoce los valles en tu vida. El primer paso hacia la transformación es identificar los lugares donde te sientes perdido, seco o sin esperanza. A menudo ignoramos estas áreas o tratamos de abordarlas por nuestra cuenta sin permitir que Dios entre en ellas. Reconocer que estamos en un valle no es debilidad, sino un acto de valentía y humildad. Al admitir que hay partes de nosotros que necesitan la intervención divina, damos espacio para que Dios trabaje. Reflexiona: ¿qué áreas de tu vida parecen estancadas o sin resolver? Podría ser un sueño postergado, una relación rota, una lucha interna o incluso tu conexión con Dios. Identifique estos valles con sinceridad.
Profetiza sobre estas áreas así como Ezequiel fue llamado a declarar la palabra de Dios sobre huesos secos, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en nuestras vidas. Profetizar no significa solo hablar palabras positivas, sino declarar las verdades de la Biblia, alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios y confiar en sus promesas. Por ejemplo, si estás enfrentando una crisis financiera, proclama que Dios es tu proveedor. Si tu familia está dividida, declara restauración y amor. Profetizar es un acto de fe. Incluso cuando las circunstancias parecen inmutables, al declarar la palabra de Dios, estamos alineando nuestra realidad con su poder transformador. Depende del Espíritu Santo. La transformación en el valle solo fue completa cuando el Espíritu de Dios sopló vida en los cuerpos. Esto nos enseña que no importa cuánto hagamos de nuestra parte, el verdadero poder de restauración proviene del Espíritu Santo. Es Él quien da vida, renueva las fuerzas, aporta claridad y guía nuestros pasos. Sin Él, podemos incluso construir algo que parezca funcional, pero estará vacío y sin propósito. Busque activamente el Espíritu Santo. Tómate el tiempo para orar, pidiéndole que dé vida a las áreas muertas de tu vida. Esté abierto a escuchar su voz, incluso en las cosas pequeñas, y permítale guiar sus decisiones. Confíe en el proceso. La vista de huesos secos nos recuerda que la obra de Dios suele ser gradual. Primero, los huesos se juntaron. Luego se formaron los tendones y músculos, seguidos de la piel. Y finalmente, el Espíritu dio vida. Esto nos enseña la importancia de confiar en el tiempo de Dios y no rendirnos en medio del proceso. Quizás ya veas algunas señales de progreso en tu vida, pero aún sientes que falta algo. Recuerda, Dios está obrando, incluso cuando no lo parezca. Cada paso es esencial para el resultado final. No te rindas. Continúe confiando, orando y proclamando las promesas de Dios. Ser un instrumento de restauración. Dios no solo restaura nuestras vidas, nos empodera para ser agentes de transformación en el mundo. Así como Ezequiel fue utilizado para traer vida al valle, nosotros estamos llamados a proclamar esperanza y vida a quienes nos rodean. Esto podría significar animar a alguien que está pasando apuros, compartir su propia historia de restauración o simplemente estar ahí para los necesitados. Piensa en quienes te rodean que están atravesando un valle de huesos secos. Podría ser un amigo desanimado, un compañero de trabajo en dificultades o incluso alguien de su familia. Ore por estas personas, anímelas y comparta el amor de Dios de manera práctica. Glorificar a Dios en todas las cosas. Al final, la visión de los huesos secos tuvo un propósito central: revelar quién es Dios. Cada acto de restauración, cada milagro, cada transformación es una oportunidad para glorificar a Dios. Nos llama a reconocer su soberanía y a alabarle por su bondad. Adopta una postura de gratitud. Incluso en tiempos difíciles, busca motivos para estar agradecido. Cada pequeña victoria es un recordatorio de que Dios está obrando en tu vida. Tu adoración no solo puede fortalecer tu fe, sino también inspirar a otros a buscar a Dios. Enfrenta lo imposible con fe. No importa cuán desafiante sea, Dios nos llama a enfrentar lo imposible con fe. Nos recuerda que con Él nada está fuera del alcance de la restauración. Esta visión nos desafía a mirar nuestras circunstancias con ojos espirituales, viendo más allá de lo visible. No importa cuán seco o muerto parezca algo, Dios tiene el poder de traer vida. Ahora piensa, ¿qué pasos puedes dar hoy para aplicar estas verdades en tu vida? Tal vez sea orar por un área específica, compartir tu historia con alguien o simplemente declarar una promesa de Dios sobre tu situación. Recuerda que cada pequeño acto de fe deja espacio para que Dios obre. A medida que aplicamos las lecciones del Valle de los Huesos Secos a nuestras vidas, es importante profundizar en la práctica de vivir una restauración genuina, transformando cada aspecto de lo que aprendemos en acciones concretas. Aquí tienes más reflexiones que pueden ayudarte a internalizar y vivir el mensaje de una manera poderosa. Enfréntate a tus miedos y dudas. Es natural dudar cuando nos enfrentamos a algo que parece imposible. Imagínense lo que debió sentir Ezequiel cuando lo llamaron a profetizar sobre los huesos secos. Podría haber pensado, ¿cuál es el punto? ¿Qué va a cambiar esto? Sin embargo, decidió obedecer, aunque no entendía del todo. Este acto de fe fue la clave que permitió que el poder de Dios se manifestara. Hoy es posible que te enfrentes a tus propios miedos y dudas. Tal vez mires una situación y pienses, no hay manera. Pero la invitación de Dios para ti es la misma que le hizo a Ezequiel: confía y declara su palabra. Afrontar lo imposible con fe es un acto de valentía espiritual que abre las puertas a lo sobrenatural. Acción práctica:
Identifica un miedo o duda que te ha estado paralizando y escribe una promesa bíblica que puedas declarar sobre esta situación. Por ejemplo, si tienes miedo al fracaso, proclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Alimenta tu fe diariamente. La fe de Ezequiel no surgió de la nada, se construyó sobre su relación continua con Dios. Conocía la voz de Dios porque tenía intimidad con Él. Asimismo, nuestra fe crece cuando invertimos tiempo en la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es confiar en quién es Dios, incluso cuando los resultados aún no aparecen. Cuanto más conocemos a Dios, más fácil resulta confiar en Él, incluso en los valles. Acción práctica: reserva un tiempo cada día para fortalecer tu fe. Esto puede incluir leer un pasaje de la Biblia, meditar en una promesa divina o simplemente pasar tiempo en silencio en la presencia de Dios, escuchando lo que Él tiene que decir. Estar dispuesto a obedecer, incluso si no entiendes. Ezequiel obedeció a Dios sin cuestionar, incluso cuando la orden parecía irracional. Podría haber argumentado: ¿por qué hablar con los huesos? ¿No pueden oír? Pero su obediencia preparó el camino para el milagro. Muchas veces, Dios nos pide que demos pasos de fe que no tienen sentido para la lógica humana. Es en estos momentos que nuestra obediencia se pone a prueba. La obediencia no necesita ir acompañada de una comprensión completa. De hecho, Dios a menudo nos llama a actuar con fe antes de que veamos el resultado final. Acción práctica: piensa en algo que Dios te ha pedido que hagas, pero que has dudado porque te parece difícil o irracional. Podría ser perdonar a alguien, dar un paso hacia un nuevo proyecto o simplemente confiar en un área específica de tu vida. Da hoy ese paso de obediencia, aunque sea pequeño. Acepta el proceso. La transformación en el valle no ocurrió de repente. Fue un proceso y cada paso tenía su importancia. Del mismo modo, la restauración de nuestras vidas puede llevar tiempo. Dios usa este proceso para moldear nuestro carácter, enseñarnos a tener paciencia y prepararnos para el siguiente paso. Muchas veces queremos el resultado final sin recorrer el camino necesario para llegar allí. Acción práctica: evaluar en qué punto del proceso de restauración se encuentra. Pregúntese: ¿qué me está enseñando Dios en este momento? Escribe estas lecciones y ora para que Él te dé paciencia y perseverancia mientras obra en ti. Declarar las promesas de Dios continuamente. Profetizar no es un acto único, es una práctica continua de declarar la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Así como Ezequiel necesitaba hablarle a los huesos antes de que se movieran, nosotros necesitamos proclamar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias una y otra vez. Cada vez que hacemos esto, fortalecemos nuestra fe y damos espacio para que Dios obre. Acción práctica: elija una promesa bíblica que se relacione con su situación y comience a declararla todos los días. Por ejemplo, si estás luchando contra la ansiedad, declara: no estéis inquietos por nada, sino que en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, Filipenses 4:6. Encuentra tu voz como agente de restauración. Dios no restaura solo para que podamos disfrutar de una vida renovada, nos llama a ser instrumentos de restauración en la vida de los demás. Esto podría significar ofrecer palabras de aliento, ayudar a alguien necesitado o incluso compartir cómo Dios ha transformado su vida. No es necesario tener todas las respuestas ni ser perfecto para ser usado por Dios. Simplemente esté disponible y dispuesto a actuar. Acción práctica: identifique a alguien a su alrededor que pueda estar enfrentando un valle de huesos secos. Podría ser un amigo, un familiar o incluso un compañero de trabajo. Ora por esa persona y busca la manera de llevarle esperanza, ya sea a través de una conversación, un gesto de bondad o un acto de servicio. Vivir para glorificar a Dios. Al final, todo lo que Dios hace tiene un propósito mayor: revelar quién es Él. Cada acto de restauración en nuestras vidas es una oportunidad para glorificar a Dios, para señalar su poder, amor y fidelidad. Cuando reconocemos que nuestras vidas son un reflejo de la gracia de Dios, nos convertimos en testigos vivos de su bondad. Acción práctica: comparte tu historia de restauración con alguien. Puede ser en un grupo pequeño, en una conversación individual o incluso en las redes sociales. No subestimes el impacto de tu experiencia. Dios puede usarlo para tocar vidas y traer esperanza. El Valle de los Huesos Secos es más que una historia poderosa. Es una invitación para que experimentes la restauración completa de Dios y, al mismo tiempo, seas parte del proceso de restauración en el mundo. Dios está preguntando: ¿estás dispuesto a confiar en mí, a profetizar sobre huesos secos y a permitir que mi espíritu dé vida a tu situación? La decisión está en tus manos. Profetizar. Confía en el proceso.
Permite que Dios transforme tu vida y, a través de ti, transforme el mundo que te rodea. Para Dios ningún valle es tan seco que Él no pueda transformarlo en un ejército viviente. Imagínese una relación que parece irreparable. Podría ser un matrimonio al borde del divorcio, una amistad destruida por el desamor o incluso una relación entre padres e hijos marcada por años de silencio. Estas relaciones pueden parecer tan muertas como los huesos secos del valle. Pero así como Dios dio vida a lo que parecía imposible, también puede restaurar las conexiones rotas. Esta restauración requiere fe, paciencia y acción. Dios puede estar llamándote a dar el primer paso, perdonar, disculparte o abrir espacios para el diálogo. El orgullo o el miedo a menudo nos impiden actuar, pero la visión de los huesos secos nos recuerda que Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Ejemplo práctico: una mujer llevaba años orando por la reconciliación con su hermana, con quien había peleado por motivos familiares. Tras decidir tomar la iniciativa, escribió una sincera carta pidiendo perdón y expresando su deseo de reconciliación. Sorprendentemente, su hermana respondió con una emotiva llamada y las dos comenzaron a reconstruir su relación. Dios usó ese pequeño paso para restaurar algo que parecía perdido. En la lucha contra las adicciones o hábitos destructivos, muchas personas enfrentan batallas internas que las hacen sentir atrapadas en un ciclo sin fin. Podría ser una adicción a sustancias, juegos, redes sociales o incluso comportamientos autodestructivos como la procrastinación crónica o pensamientos negativos. Estas luchas pueden parecer insuperables, pero la visión nos recuerda que Dios se especializa en romper cadenas. El primer paso en esta restauración es reconocer la lucha y buscar ayuda. Así como Ezequiel necesitaba profetizar sobre los huesos secos, tú también puedes declarar libertad sobre tu vida. Dios puede usar recursos prácticos, como terapia, grupos de apoyo y la comunidad de la iglesia, para traer sanidad. El Espíritu Santo es quien da fuerza para ganar batallas que parecen más grandes que nosotros. Ejemplo práctico: un joven luchaba contra la adicción a la pornografía y se sentía incapaz de liberarse. Comenzó a orar diariamente, pidiéndole a Dios que soplara vida en su área de debilidad. También se unió a un grupo de apoyo cristiano e instaló barreras tecnológicas para ayudar a prevenir recaídas. Con el tiempo, experimentó la libertad y comenzó a ayudar a otros que enfrentaban el mismo desafío. En desafíos financieros, uno de los valles más comunes en el que se encuentran muchas personas es el de las dificultades financieras. La acumulación de facturas, deudas y la incertidumbre sobre el futuro pueden hacer que alguien se sienta atrapado en un ciclo de escasez y frustración. Así como en el Valle de los Huesos Secos, Dios puede poner orden en el caos financiero. Esta restauración comienza con pequeños pasos de obediencia. Buscar sabiduría para administrar los recursos, aprender a practicar la generosidad y confiar en que Dios es el proveedor son claves para experimentar lo sobrenatural en esta área. Ejemplo práctico: una familia endeudada decidió confiar en Dios, comenzando a diezmar, incluso en medio de las dificultades. Al mismo tiempo, buscaron asesoramiento financiero y comenzaron a aplicar principios bíblicos de mayordomía. A los pocos meses, empezaron a ver un cambio en su situación, surgieron nuevas oportunidades y la deuda se pagó más rápido de lo que imaginaban. En crisis a propósito, tal vez te sientas como huesos secos en términos de propósito y dirección. Muchas personas pasan por fases de la vida en las que no encuentran sentido a lo que hacen. La visión nos recuerda que Dios no solo restaura vidas, sino que también nos da un propósito. Transforma huesos secos en un ejército, una fuerza preparada para avanzar. Esta transformación puede comenzar con una simple oración: Señor, muéstrame lo que quieres hacer a través de mí. Es posible que Dios te esté llamando a reevaluar tus prioridades, cambiar de dirección o invertir en algo que tenga un impacto eterno. Ejemplo práctico: un hombre insatisfecho con su carrera comenzó a orar para que Dios le mostrara cómo podía vivir con más propósito. Se dio cuenta de que tenía talento para la enseñanza y decidió empezar a compartir sus conocimientos con los jóvenes de su comunidad. Esta decisión no solo trajo más alegría a su vida, sino que también impactó positivamente a muchos jóvenes que se encontraban sin rumbo. En la fe debilitada, a veces el valle de los huesos secos está en nuestra propia vida espiritual. Quizás haya perdido su entusiasmo por la oración, la lectura de la Biblia o la comunión con otros cristianos. Este sentimiento de apatía espiritual puede ser asfixiante, pero Dios no quiere que sigas así. Él quiere dar nueva vida a tu fe. Esto puede comenzar con pasos simples: reservar un tiempo todos los días para estar con Dios, aunque sea breve, o pedirle que renueve su corazón. La comunión con otros cristianos también puede reavivar la llama de la fe, ya que Dios a menudo usa a las personas para fortalecernos. Ejemplo práctico: una joven sintió que su fe se estaba enfriando.
comenzó a participar en un grupo de estudio bíblico en línea, donde compartió sus luchas y encontró aliento. Poco a poco, su pasión por la palabra de Dios se renovó y empezó a sentirse conectada nuevamente. La última pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso? Así como Ezequiel fue llamado a profetizar sobre los huesos secos, Dios te está llamando a actuar, a creer y a confiar. Cualquiera que sea tu valle, recuerda que Dios es capaz de transformar incluso las situaciones más desafiantes. Él está esperando tu respuesta, una respuesta de fe, de obediencia, de voluntad de participar en el proceso. Cada ejemplo refleja cómo Dios puede restaurar, renovar y transformar lo que parece imposible. En tiempos de pérdida y dolor, el duelo, ya sea por la pérdida de un ser querido, de una relación o incluso de un sueño, puede llevarnos a un estado de parálisis. Es como estar en un valle donde todo parece oscuro y vacío. En este lugar, el corazón se siente pesado y la esperanza parece lejana. La vista de huesos secos nos recuerda que Dios no ignora nuestro dolor. Él entra en ese lugar de pérdida y trae su presencia reconfortante y restauradora. Dios no solo nos ayuda a sobrevivir al dolor, nos lleva a un lugar donde podemos encontrar un propósito nuevamente. Esto no significa olvidar quién o qué se perdió, sino permitir que Dios transforme nuestro dolor en algo que traiga vida y esperanza. Ejemplo práctico, una mujer que perdió a su marido encontró consuelo cuando comenzó a asistir a un grupo cristiano de apoyo para viudas. Allí compartió su dolor y, con el tiempo, comenzó a animar a otras mujeres que estaban pasando por la misma situación. Su viaje de duelo se convirtió en un ministerio de compasión. Construyendo un nuevo comienzo después de enfrentar grandes cambios, como perder un trabajo, terminar una relación o mudarse a una nueva ciudad, muchas personas se sienten perdidas. Estos momentos pueden parecer un valle de incertidumbre, donde todo está desconectado y sin forma. La vista de huesos secos nos recuerda que Dios es el Dios de nuevos comienzos. Él no solo restaura lo perdido, Él crea algo nuevo. Empezar de nuevo puede parecer aterrador, pero con Dios, cada nuevo paso es una oportunidad para experimentar su fidelidad. Puede utilizar estos momentos para revelar nuevas direcciones y abrir puertas que nunca imaginaste. Ejemplo práctico, un hombre que perdió su trabajo en medio de una crisis económica comenzó a buscar la guía de Dios. Finalmente descubrió su talento para la cocina y comenzó un pequeño negocio de entrega de comidas saludables. En poco tiempo vio crecer su empresa, convirtiendo una pérdida en una bendita oportunidad. En la restauración de la salud física y emocional. La salud, tanto física como emocional, puede ser uno de los mayores valles a los que nos enfrentamos. Las enfermedades prolongadas, los diagnósticos difíciles o incluso las batallas internas como la ansiedad y la depresión pueden hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin. La vista de huesos secos nos recuerda que Dios es el Dios que sana, tanto el cuerpo como el alma. Aunque no siempre entendemos los tiempos de Dios, podemos confiar en que Él camina con nosotros a través del dolor y nos ofrece fortaleza para enfrentar cada día. Puede utilizar los médicos, las terapias y la comunidad para lograr sanación y renovación. Ejemplo práctico, una joven que luchaba contra la depresión encontró esperanza cuando comenzó a asistir a una iglesia local donde fue bienvenida. Con el apoyo de amigos cristianos, terapia y oración, comenzó a sentir la presencia de Dios restaurando su gozo y propósito. Cuando el pasado se siente como una carga, a menudo nos sentimos culpables o avergonzados por errores pasados. Estos recuerdos pueden hacernos sentir como huesos secos, desconectados, incapaces de seguir adelante. Pero la visión de Ezequiel nos recuerda que Dios no solo nos perdona a nosotros, Él nos restaura completamente. Él no nos define por nuestro pasado, sino por el futuro que tiene para nosotros. Dios nos llama a dejar el peso del pasado al pie de la cruz y abrazar su gracia. Él no solo borra nuestras faltas, Él nos transforma en nuevas criaturas. Ejemplo práctico, un hombre que había pasado años en prisión conoció a Jesús cuando aún cumplía su condena. Después de su liberación, comenzó a compartir su testimonio en comunidades desatendidas, ayudando a los jóvenes a evitar los mismos errores que él cometió. Su historia de redención impactó muchas vidas. En perseverancia ante las promesas aún no cumplidas, tal vez hayas estado esperando mucho tiempo por algo que Dios ha puesto en tu corazón, un sueño, una promesa, una respuesta. La espera puede convertirse en un valle donde el desánimo y la duda amenazan con apoderarse del mismo. La vista de huesos secos nos recuerda que Dios es fiel. Aunque la promesa parece lejana, Él está trabajando, uniendo los huesos, preparando cada detalle para el momento oportuno. Ejemplo práctico, una mujer llevaba años orando por su marido, que no tenía ningún interés en los asuntos espirituales. A pesar de muchos momentos de duda,
ella siguió confiando. Después de más de una década de oración persistente, entregó su vida a Cristo, transformando completamente a su familia. En el llamado a liderar e influir muchas veces, Dios nos llama a liderar o influir en otros, pero nos sentimos inadecuados, inseguros o incapaces. Es como estar en un valle, escuchar el llamado de Dios, pero no ver los recursos para cumplir lo que Él pide. La vista de los huesos secos nos recuerda que Dios da poder a los llamados. Él trae recursos, fuerza y sabiduría del Espíritu para que podamos cumplir nuestros propósitos. Ejemplo práctico: un joven llamado a trabajar con niños de comunidades desfavorecidas empezó con pocos recursos y mucho miedo. Confió en que Dios proveería y dio pequeños pasos de fe. Hoy lidera una organización que impacta a cientos de niños y sus familias. Una invitación a seguir adelante. El Valle de los Huesos Secos no es el final, es el comienzo. Es el lugar donde Dios transforma la desolación en esperanza, el caos en propósito y la muerte en vida. Su invitación es clara: permítele obrar en ti y a través de ti. No importa cuán imposible parezca una situación, Dios es el experto en hacer lo imposible. Ahora es el momento de actuar. Profetiza sobre los huesos secos de tu vida. Declare las promesas de Dios. Busca el Espíritu Santo. Confía en el proceso. Y, sobre todo, prepárate para presenciar la gloria de Dios manifestada de maneras extraordinarias. Dios actúa en el silencio y el caos. Uno de los detalles más impactantes de la visión es el escenario inicial, un valle silencioso, lleno de huesos secos dispersos. Es un lugar desolado, donde no hay señales de vida ni movimiento. Esto refleja los momentos de nuestras vidas en los que parece que Dios está ausente. Sin embargo, la visión nos enseña que Dios obra incluso cuando todo parece perdido. Transforma el silencio en sonido, el caos en orden y la muerte en vida. ¿Cuántas veces, en medio de los desafíos, nos sentimos olvidados o ignorados? Este valle nos recuerda que Dios nunca está inactivo. Puede que esté preparando algo entre bastidores, esperando el momento adecuado para actuar. Acción práctica: en momentos de silencio, en lugar de ceder a la desesperación, practica la gratitud. Enumera 3 cosas por las que estás agradecido hoy, aunque sean sencillas. Esto te ayuda a cambiar tu perspectiva y reconocer la fidelidad de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de crear y restaurar. Cuando Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara, le dio las palabras exactas para hablar. Esto nos recuerda que no es nuestra capacidad de hablar, sino la palabra de Dios misma la que tiene el poder de transformar. Cada vez que declaramos las promesas de Dios, estamos activando su poder creativo en nuestras vidas. La Biblia está llena de promesas que podemos usar como base para nuestras oraciones y declaraciones. Así como Ezequiel habló a los huesos secos, estamos llamados a proclamar vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y paz donde hay caos. Acción práctica: elige un versículo de la Biblia relacionado con tu situación y conviértelo en una declaración de fe. Por ejemplo, si siente miedo, declare: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Repita esto diariamente. Dios usa procesos para moldear nuestro carácter. La visión nos muestra que la restauración fue gradual. Los huesos se juntaron, se formaron tendones y músculos, y la piel cubrió todo antes de que el espíritu respirara vida. Esto nos enseña que Dios a menudo obra en etapas. Cada fase del proceso tiene un propósito, aunque no lo entendamos en el momento. Este proceso no se trata solo de restaurar lo que está roto, también es para moldearnos. Dios usa periodos de espera y pequeños avances para fortalecer nuestra fe, refinar nuestro carácter y prepararnos para lo que está por venir. Acción práctica: si sientes que estás en medio de un proceso, haz una lista de las lecciones que Dios te puede estar enseñando. Pregúntese: ¿cómo puedo crecer en esta etapa? El soplo del Espíritu trae propósito y fuerza. Los cuerpos restaurados en el valle eran perfectos, pero estaban muertos hasta que el Espíritu les sopló vida. Esto refleja nuestro propio viaje. Podemos tener una vida estructurada, con todo en orden, pero sin el Espíritu de Dios nos sentimos vacíos y sin propósito. El Espíritu Santo no es solo un complemento, es esencial para una vida plena. Busca activamente el Espíritu, pidiéndole que llene tus áreas de debilidad, renueve tu pasión por Dios y te capacite para vivir con un propósito. El Espíritu es quien transforma el conocimiento en sabiduría, el esfuerzo en fruto y la vida en abundancia. Acción práctica: tómate hoy unos minutos para orar, pidiéndole al Espíritu Santo que renueve tus fuerzas y te dé claridad sobre el siguiente paso. Guarda silencio por un momento, permitiendo que Él hable a tu corazón.
El poder de la obediencia. Incluso cuando no entendemos, Ezequiel obedeció a Dios aún sin saber cómo podían vivir los huesos secos. Esta obediencia es un poderoso ejemplo para nosotros. Dios muchas veces nos pide que demos pasos de fe que a primera vista no tienen sentido. Obedecer en medio de la incertidumbre demuestra confianza en quién es Dios, no en lo que podemos ver. Esta obediencia es lo que activa el milagro. Dios elige trabajar a través de nuestra disposición a seguir sus instrucciones, incluso cuando parezcan irracionales. Acción práctica. Identifique un área en la que sienta que Dios le está llamando a actuar, pero en la que ha dudado. Podría ser empezar un nuevo proyecto, reconciliarse con alguien o dar un paso hacia algo que parece demasiado grande. Da ese paso hoy. Compartir nuestra historia fortalece la fe de los demás. Cuando Dios restauró los huesos secos y le explicó el significado de la visión a Ezequiel, dejó claro que esto era un testimonio de quién es Él. Asimismo, cuando Dios obra en nuestras vidas, nuestras historias se convierten en testimonios vivos de su fidelidad y poder. Compartir lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas puede ser la chispa que alguien más necesita para creer que Dios también puede obrar en la suya. Incluso cuando el proceso aún no está completo, compartir nuestro viaje tiene poder. Acción práctica. Elige una persona con quien puedas compartir cómo Dios está obrando en tu vida. No tiene por qué ser algo grandioso, incluso pequeñas historias de fe y perseverancia pueden inspirar a otros. Dios quiere transformar comunidades, no solo individuos. La visión de los huesos secos trataba de la restauración de toda la nación de Israel, no solo de unas pocas personas. Nos recuerda que Dios no solo está interesado en transformarnos individualmente, sino también en restaurar familias, iglesias, comunidades e incluso naciones. Cuando permitimos que Dios obre en nosotros, nos convertimos en parte de algo más grande. Utiliza individuos restaurados para lograr una restauración colectiva, creando olas de transformación que se extienden más allá de nuestras propias vidas. Acción práctica. Piensa en cómo puedes impactar a tu comunidad basándose en lo que Dios ha hecho en tu vida. Podría ser algo pequeño, como ser voluntario en tu iglesia o ayudar a un vecino necesitado, o algo más grande, como liderar un grupo de apoyo o iniciar un proyecto de impacto social. El Valle de los Huesos Secos no fue el final, fue el comienzo. Dios no solo dio vida a los huesos muertos, sino que también creó un ejército, una fuerza lista para avanzar. De la misma manera, Él no solo quiere restaurar lo que está roto en tu vida, Él quiere prepararte para algo más grande, para un propósito que va más allá de lo que puedas imaginar. Ahora es el momento de actuar. Profetiza vida en las áreas muertas de tu vida. Declare las promesas de Dios, busque el Espíritu Santo, confíe en el proceso y esté dispuesto a obedecer. Dios está listo para transformar tu valle de huesos secos en un testimonio vivo de su gloria. A menudo sentimos que llevamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Las presiones familiares, profesionales y económicas pueden llevarnos al agotamiento emocional y físico. Es como si cada parte de nosotros estuviera seca, sin energía ni motivación para seguir adelante. La visión de los huesos secos nos recuerda que, incluso cuando nos faltan fuerzas, Dios puede soplar vida en nosotros, renovando nuestra energía y trayendo nuevo aliento para afrontar las responsabilidades. La restauración comienza con la entrega. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y entregamos el control a Dios, le damos espacio para que Él nos fortalezca. No solo nos da fuerza física, sino que también renueva nuestra mente y corazón, aportando claridad y propósito. Acción práctica. Reserva tiempo en tu rutina diaria para descansar intencionalmente con Dios. Estos podrían ser unos minutos de oración, meditación en un versículo de la Biblia o simplemente permanecer en silencio, pidiéndole que renueve sus fuerzas. Un ejemplo de promesa para declarar: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, volarán como águilas. Isaías 40 horas y 31 minutos. Cuando parece que nadie te entiende, a veces nos sentimos aislados, como si nadie entendiera realmente por lo que estamos pasando. Este tipo de soledad puede hacernos creer que nos enfrentamos solos a nuestros valles. Pero la vista de los huesos secos nos recuerda que Dios lo ve todo. Él conoce incluso las áreas más escondidas de nuestro corazón y está allí, incluso cuando parece que nadie más lo está. Dios no solo nos ve, sino que también nos responde. Él se acerca a nosotros en nuestros momentos de soledad y nos invita a confiar en que Él es suficiente para llenar el vacío. Acción práctica. Abre tu corazón a Dios en oración honesta. Dile cómo te sientes y pídele que llene tu soledad con su presencia. Además, busque conectarse con una comunidad cristiana donde pueda compartir sus luchas y encontrar apoyo. Cuando tus sueños parecen inalcanzables, quizás tengas sueños que parecen fuera de tu alcance. Podría ser iniciar un nuevo negocio, escribir un libro,
regresar a la escuela o comenzar un ministerio. Estos sueños pueden parecer demasiado grandes o las circunstancias pueden hacer que su realización sea poco probable. La vista de huesos secos nos recuerda que Dios es el Dios de lo imposible. Él es capaz de unir los huesos de su visión, aportando los recursos, conexiones y oportunidades necesarias para que el sueño se haga realidad. Sin embargo, Dios también nos llama a actuar con fe. Así como Ezequiel necesitó profetizar para que los huesos se movieran, muchas veces nosotros necesitamos dar el primer paso, incluso cuando no vemos el camino completo. Acción práctica: escribe un plan sencillo para tu sueño. Enumere los pequeños pasos que puede dar ahora, incluso con los recursos que tiene. Luego, pídele a Dios que bendiga tus esfuerzos y te traiga dirección divina. Cuando hay miedo al futuro, lo desconocido puede dar miedo. Las preocupaciones sobre las finanzas, la salud, la familia o la carrera pueden generar una ansiedad paralizante. Pero el Valle de los Huesos Secos nos muestra que Dios tiene control incluso sobre el caos. Él no solo conoce el futuro, Él ya ha preparado el camino. Cuando confiamos en Él, podemos afrontar lo desconocido con valentía. Recuerde, Dios no promete que no enfrentaremos desafíos, pero promete estar con nosotros en cada paso del camino. Tu presencia es el mayor consuelo en tiempos de incertidumbre. Acción práctica: memoriza y declara pasajes bíblicos que hablan de la fidelidad de Dios, como Deuteronomio 31:8, el Señor va delante de ti y estará contigo, nunca te dejará, nunca te desamparará. No temas. No te desanimes. Cuando sientes que no eres suficiente, sentirse inadecuado es algo que todos enfrentamos en algún momento. Ya sea en nuestro trabajo, nuestras relaciones o incluso nuestro ministerio, la inseguridad puede consumirnos. La vista de los huesos secos nos recuerda que Dios eligió un valle desolado para demostrar su poder. Él no necesita que seamos perfectos ni suficientes por nuestra cuenta. Él nos fortalece con su fuerza y sabiduría. Dios muchas veces usa a aquellos que se sienten débiles o insuficientes para cumplir sus mayores propósitos. Así como los huesos secos fueron transformados en un ejército poderoso, Él puede transformar nuestras debilidades en puntos de fortaleza para su gloria. Acción práctica: siempre que surjan pensamientos de insuficiencia, recuerda que tu identidad reside en Dios, no en tus habilidades. Declare: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando enfrentas resistencia o oposición al buscar restauración o intentar seguir el llamado de Dios, es posible que enfrente resistencia. Ya sean de otras personas o incluso de las circunstancias, estas barreras pueden desanimarte y hacerte dudar del camino. La visión nos recuerda que la obediencia a Dios, incluso en medio de la oposición, tiene recompensa. Dios no solo nos da la fuerza para perseverar, sino que también convierte los desafíos en oportunidades para su gloria. Acción práctica: fortalece tu fe en tiempos de oposición orando por sabiduría y paciencia. Busque consejos sabios de líderes espirituales o amigos de confianza. Recuerda que cada desafío es una oportunidad de crecer. Encuentre alegría en la restauración en curso. La restauración de Dios no es un evento único, es un proceso continuo. Incluso cuando logramos la victoria, siempre hay más que aprender, crecer y experimentar en nuestro caminar con Él. La visión de los huesos secos nos invita a vivir una vida de renovación constante, permitiendo que el Espíritu Santo continúe soplando vida en nosotros, incluso en nosotros. Las áreas que parecen estar en orden. Acción práctica: haz una lista de las cosas por las que estás agradecido y reflexiona sobre cómo Dios ya te ha restaurado en áreas específicas. Utilice esta lista como base para orar y pedir una nueva renovación. Dios no solo restaura, Él recrea y transforma. Él no solo quiere resolver tus problemas, sino utilizarte como testimonio vivo de su poder y amor. El Valle de los Huesos Secos nos muestra que Dios ve potencial donde nadie más lo ve. Él quiere traer vida a tu vida y, a través de ti, impactar a los demás. Ahora es el momento de actuar. Identifica tus huesos secos, profetiza sobre ellos, busca el Espíritu Santo y confía en el proceso. Dios está listo para hacer lo imposible, todo lo que te pide es que confíes en Él. La sensación de agotamiento emocional, espiritual o físico puede llevarnos a pensar en renunciar a los sueños, a las relaciones o incluso a nosotros mismos. La vista de huesos secos nos recuerda que Dios obra en las situaciones más desesperadas. Él ve dónde estamos y nos encuentra allí mismo, trayendo esperanza renovada. Rendirse es una reacción natural cuando el progreso parece lento o inexistente. Pero Dios nos llama a perseverar, a confiar en que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Transforma escenarios de abandono en plataformas de resurrección. Acción práctica:
crear una lista de razones para continuar. Escribe promesas bíblicas, razones para creer en un futuro mejor y recuerda que Dios está contigo. Un versículo poderoso para declarar es: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Cuando la reconciliación parece imposible, las relaciones rotas son una de las mayores fuentes de dolor emocional. Ya sea un conflicto familiar, una amistad perdida o una sociedad destrozada, estos valles de huesos secos pueden parecer irrecuperables. Sin embargo, Dios se especializa en traer reconciliación donde parece haber solo separación. La reconciliación no significa ignorar el dolor o justificar los errores, sino permitir que Dios traiga sanidad al corazón y restablezca la confianza. Esto puede comenzar con un pequeño paso, una oración, un mensaje o una disculpa. Ejemplo práctico: una madre y su hija que estuvieron años sin hablarse por malos entendidos comenzaron a reconciliarse luego de una sincera oración de perdón. Una breve llamada allanó el camino para conversaciones más profundas y hoy han reconstruido una relación de amor y respeto. Cuando sientes que tu propósito se ha perdido, muchos de nosotros enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestras vidas han perdido el rumbo. Podría ser el resultado de un cambio inesperado, un fracaso o incluso un periodo de estancamiento. El Valle de los Huesos Secos nos recuerda que Dios no solo restaura vidas, sino también propósitos. Transforma lo que parece perdido en algo lleno de significado e impacto. Si sientes que no tienes dirección, Dios quiere darle vida a tus dones y talentos. Él te llama a buscar su dirección y confiar en que Él tiene un plan, incluso cuando el camino parece incierto. Acción práctica: pídele a Dios en oración: ¿qué quieres que haga en esta etapa de mi vida? Luego, anota las ideas o inspiraciones que surjan. Dios a menudo usa nuestra reflexión para señalarnos la dirección correcta. Cuando tu fe fue sacudida, las dudas y las crisis de fe son parte del camino espiritual. Puede deberse a una pérdida inesperada, una oración aparentemente sin respuesta o una dificultad persistente. En estos momentos podemos sentirnos como esos huesos secos, vacíos y sin esperanza. Pero Dios es fiel para renovar nuestra fe. Restaurar la fe comienza con la honestidad. Confiesa tus dudas a Dios y pídele que renueve tu confianza en Él. No se deja intimidar por nuestras luchas internas, más bien, nos invita a llevárselo todo. Acción práctica: tómese el tiempo para revisitar momentos en los que Dios fue fiel en el pasado. Anota estos recuerdos y úsalos como base para renovar tu confianza en el futuro. Un versículo que puede inspirar es: creo. Ayúdame a superar mi incredulidad. Marcos 9:24. Cuando enfrentas resistencia a un llamado al seguir un llamado o proyecto de Dios, es posible que encuentre resistencia, ya sea de personas, circunstancias o incluso de usted mismo. Esta oposición puede llevarnos a dudar de si realmente hemos escuchado la voz de Dios o si estamos en el camino correcto. Pero la visión de Ezequiel nos enseña que Dios puede superar cualquier barrera. El Valle de los Huesos Secos era un escenario de imposibilidad, pero Dios convirtió cada obstáculo en una oportunidad. Asimismo, Él puede eliminar barreras o darnos la fuerza para superarlas. Acción práctica: escriba su visión o llamado en detalle y ore diariamente por claridad y dirección. Pregúntale a Dios cómo quiere que sigas adelante, incluso en medio de la oposición. Cuando necesitas paciencia en el proceso. La espera es una de las partes más difíciles del caminar cristiano. Queremos ver resultados rápidos, pero Dios a menudo obra en etapas. Él nos moldea en el proceso de espera, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para la plenitud de sus promesas. El Valle de los Huesos Secos no se transformó del todo de golpe, cada paso tenía un propósito. Asimismo, esperar es parte del plan de Dios para moldearnos y enseñarnos a confiar en Él. Acción práctica: reemplazar la frustración por gratitud. Cada día, escribe algo por lo que estés agradecido en el proceso que estás atravesando. Esto cambiará tu perspectiva y te ayudará a ver la mano de Dios en cada paso. Cuando sientes que estás solo, el aislamiento puede ser devastador, especialmente en tiempos de dificultad. Es posible que sienta que nadie comprende ni le importa lo que está pasando. Pero la vista de Huesos Secos nos recuerda que Dios está con nosotros, incluso en nuestros momentos más solitarios. Él nunca nos deja ni nos abandona. Además, Dios a menudo usa la comunidad para apoyarnos. Abrirse a personas de confianza puede brindar consuelo y ayuda práctica. Acción práctica: encuentra un amigo o mentor con quien puedas compartir tus luchas. Unirse a un grupo pequeño o a una comunidad cristiana también puede ayudarle a sentirse menos solo. Dios nos llama constantemente a la restauración.
no solo cura nuestras heridas, sino que también nos prepara para seguir adelante con propósito e impacto. El Valle de los Huesos Secos es un recordatorio de que Dios no está limitado por las circunstancias. Él es capaz de convertir lo imposible en realidad y usar nuestras historias para glorificar su nombre. Ahora reflexiona, ¿qué pasos puedes tomar hoy para permitir que Dios dé vida a tu situación? Sé valiente. Profetiza sobre tus huesos secos, busca el Espíritu Santo y confía en el proceso. Dios está listo para transformar tu vida. A menudo nos encontramos atrapados en ciclos de conductas o pensamientos que parecen imposibles de romper. Esto puede incluir patrones de procrastinación, autosabotaje o incluso adicciones emocionales, como comparaciones constantes o la necesidad de aprobación. Estas situaciones pueden hacernos sentir como huesos secos, inmóviles y sin esperanza. La visión de Ezequiel nos recuerda que Dios no solo interrumpe estos ciclos, sino que también nos da el poder de vivir de nuevo. No solo transforma el exterior, sino también el interior, cambiando nuestros deseos, pensamientos y perspectivas. Acción práctica: identifique un patrón en su vida que desee cambiar. Luego, ora específicamente para que Dios te ayude a ver los factores desencadenantes y te dé la fuerza para romper este ciclo. Declare Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Cuando enfrentas críticas o desánimo al seguir tu fe mientras caminamos con Dios, es común enfrentar críticas o miradas dudosas de quienes nos rodean. Esto puede desanimarnos e incluso hacernos cuestionar nuestras elecciones. Sin embargo, la visión de los huesos secos nos enseña que la obediencia a Dios debe ser mayor que la preocupación por la aprobación de los demás. Ezequiel obedeció una orden que, para cualquier observador, parecería absurda: hablar con los huesos secos. De la misma manera, Dios puede llamarnos a hacer cosas que parecen irracionales a los ojos del mundo, pero que conllevan un propósito divino. Acción práctica: reflexiona sobre áreas en las que has dudado por miedo a las opiniones de otras personas. Ore por valor para obedecer a Dios por encima de todo. Medite en Gálatas 1:10, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando buscas un propósito mayor en tu vida, muchas personas viven vidas que lucen bien por fuera, pero se sienten vacías por dentro, como si les faltara algo. Esto puede suceder cuando vivimos sin un propósito claro o una conexión real con lo que Dios nos ha llamado a hacer. La visión de Ezequiel nos recuerda que Dios no solo restaura vidas, sino que también da propósito y dirección. Así como los huesos se convirtieron en un ejército con un propósito claro, Dios quiere que vivamos una vida significativa de acuerdo con su voluntad. Acción práctica: tómate el tiempo para preguntarle a Dios en oración, ¿qué propósito tienes para mí en esta temporada? Anota cualquier idea o impresión que surja. Considere buscar guía espiritual o tomar una clase que lo ayude a descubrir sus dones. Cuando los cambios parecen lentos, esperar el cambio puede ser un desafío, especialmente cuando parece que no pasa nada. Esto puede generar frustración, duda e incluso desesperación. La visión de los huesos secos nos enseña que Dios obra en su tiempo y que cada etapa del proceso tiene un propósito. Así como los huesos se juntaron antes de recibir el aliento de vida, muchas veces Dios está preparando los cimientos antes de manifestar la transformación completa. Acción práctica: reflexiona sobre pequeños cambios o señales de progreso que quizás estés pasando por alto. Ore por paciencia y confianza en los tiempos de Dios. Recuerde Eclesiastés 3:11, Él hizo que todo se adaptara a su tiempo. Cuando quieres impactar a las personas que te rodean, Dios no solo restaura nuestras vidas para nuestro beneficio, sino también para que podamos impactar a los demás. Así como el ejército restaurado en el valle fue levantado con un propósito, Dios nos llama a ser agentes de cambio en el mundo. Impactar a otros no requiere grandes recursos, a menudo comienza con simples actos de amor, aliento y servicio. Acción práctica: elige a una persona en tu vida que esté enfrentando un valle de huesos secos. Ora por ella diariamente y busca una manera práctica de ayudarla, ya sea ofreciendo tu tiempo, una palabra de apoyo o algo tangible. Cuando necesitas superar el miedo al fracaso puede impedirnos dar pasos de fe o intentar algo nuevo. Este miedo nos paraliza y nos mantiene estancados en el lugar. La visión de Ezequiel nos recuerda que Dios no exige perfección, pide obediencia. Él es quien logra lo imposible, no nosotros. Incluso si fallamos, Dios usa nuestras experiencias para enseñarnos y moldearnos. Él convierte nuestros errores en crecimiento. Acción práctica: enumera algo que has evitado por miedo al fracaso. Da un pequeño paso consciente en esa dirección, confiando en que Dios está de tu lado. Medita en Josué 1:9, sé fuerte y valiente. No temas,
porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando necesitas encontrar la paz en medio del dolor. El dolor, ya sea emocional, físico o espiritual, puede hacernos sentir desconectados de Dios. Sin embargo, la vista de huesos secos nos recuerda que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que participa en él con nosotros. Nos ofrece consuelo y paz que superan la comprensión humana. La presencia de Dios en los momentos de dolor no elimina el sufrimiento, pero nos da fuerza para atravesarlo con esperanza. Acción práctica: identifique algo que le brinde consuelo en la presencia de Dios, ya sea una canción, un verso o una práctica de oración. Utilice esto como ancla para encontrar la paz en medio del dolor. Declare el Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. La visión del Valle de los Huesos Secos es más que una historia sobre restauración, es un llamado para que cada uno de nosotros experimente la transformación divina y la comparta con el mundo. Dios quiere infundir vida en cada área seca de tu vida y levantarte como parte de un ejército que trae esperanza, luz y propósito. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los pasos que puedes tomar hoy para permitir que Dios transforme tu vida y la use para impactar a otros? Empezar de nuevo puede dar miedo, ya sea después de un fracaso, un gran cambio o un evento inesperado que alteró su trayectoria. A veces empezamos a preguntarnos si vale la pena volver a intentarlo o si es posible reconstruir algo que ha sido destruido. El Valle de los Huesos Secos nos recuerda que Dios puede crear algo extraordinario a partir de un paisaje aparentemente vacío y sin vida. Incluso cuando sientas que lo has perdido todo, Dios puede usar lo que queda, o incluso comenzar desde cero, para construir algo nuevo. Él no solo restaura, sino que también renueva y transforma. Acción práctica: haz una lista de habilidades, experiencias o bendiciones que aún tienes. Ore pidiéndole a Dios que le muestre cómo usarlos para comenzar de nuevo de una manera alineada con su voluntad. Recuerde Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando luchas por confiar en Dios en medio del sufrimiento, el sufrimiento puede hacernos cuestionar la bondad y la fidelidad de Dios. Es difícil confiar cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse. La visión de Ezequiel nos enseña que incluso en el valle más profundo, Dios está presente, trabajando a nuestro favor y trayendo vida donde parece haber solo muerte. Confiar en Dios en medio del sufrimiento no significa comprender todo lo que está sucediendo, sino descansar en el hecho de que Él tiene el control. Acción práctica: siempre que surjan dudas, declara en voz alta las promesas de Dios. Un ejemplo poderoso es Jeremías 29 horas y 11 minutos. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. Cuando sientes que no tienes suficientes recursos, a menudo nos sentimos limitados por lo que no tenemos: tiempo, dinero, habilidades o conexiones. Esta mentalidad nos impide avanzar y creer que Dios puede usarnos, incluso con lo que parece poco. El Valle de los Huesos Secos nos enseña que Dios no depende de nuestros recursos, Él es el recurso supremo. Él transforma lo insuficiente en abundante. Él es el Dios que alimentó a miles con 5 panes y 2 peces, que convirtió un bastón en una herramienta milagrosa y que dio vida a los huesos secos. Acción práctica: enumere las cosas que considera no suficientes en su vida. Luego, entrégaselos a Dios en oración, pidiéndole que los multiplique o te muestre cómo usarlos para su gloria. Cuando estés cansado de pelear, la lucha constante puede provocar agotamiento. Es posible que sienta que está en una batalla interminable, ya sea emocional, espiritual o física. En estos momentos, es fácil sentir que ya no tienes fuerzas para continuar. Pero el Valle de los Huesos Secos nos recuerda que Dios es quien renueva las fuerzas del cansado. No solo nos da descanso, sino que también nos dota de la energía y el coraje necesarios para seguir adelante. A veces el mayor acto de fe es simplemente no darse por vencido. Acción práctica: reserva un momento de descanso intencional para renovar tus fuerzas en Dios. Lea Mateo 11, 28-30, donde Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Cuando sientes que estás luchando solo, enfrentar desafíos solo puede ser una de las experiencias más difíciles. El aislamiento emocional o la falta de apoyo pueden llevarnos a creer que nadie nos entiende ni le importa. Sin embargo, la visión de Ezequiel nos recuerda que Dios siempre está con nosotros y que Él es el mejor compañero en nuestras batallas. Además, Dios nos invita a encontrar comunidad, personas que puedan caminar junto a nosotros y animarnos en tiempos de dificultad. Acción práctica: identifique una persona o grupo con quien pueda compartir sus luchas. Podría ser un amigo, un líder espiritual o una comunidad cristiana. Permítete ser vulnerable y pide ayuda.
Cuando necesitas coraje para actuar, Dios a menudo nos llama a hacer cosas que requieren valentía, iniciar un proyecto, perdonar a alguien, enfrentar un desafío o compartir nuestra fe. Estas acciones pueden parecer aterradoras, pero la vista de Huesos Secos nos recuerda que la obediencia a Dios, incluso en medio del miedo, libera su poder transformador. Acción práctica: identifica algo que sientes que Dios te está llamando a hacer, pero sobre lo que has dudado por miedo. De un pequeño paso hacia esa acción hoy. Recuerda Josué 1:9, sé fuerte y valiente. No temas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando quieres ver la transformación en tu familia, la restauración del Valle de los Huesos Secos nos recuerda que Dios no solo restaura a individuos sino también a familias enteras. Si su familia enfrenta desafíos, ya sea en las relaciones, la salud o las finanzas, Dios puede traer transformación. Él es capaz de sanar viejas heridas, restaurar conexiones y traer unidad. Acción práctica: comience orando específicamente por cada miembro de su familia. Pídale a Dios que le revele áreas que necesitan sanidad o restauración y esté dispuesto a ser un agente de ese cambio. La visión de los huesos secos culmina en el momento en que Dios sopla su espíritu sobre los cuerpos restaurados, transformándolos en un ejército viviente. Esto nos enseña que la verdadera vida solo es posible cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Él es la fuente de poder, dirección y propósito en todas las áreas de nuestras vidas. Dios te está llamando a experimentar esta vida plena y abundante, a dejar que Él sople vida en cada zona seca y a caminar hacia Él con valentía y fe. Independientemente de donde te encuentres ahora, recuerda, Dios puede transformar cualquier valle en un lugar de victoria. Al reflexionar sobre la poderosa visión del Valle de los Huesos Secos, nos enfrentamos a una verdad innegable: Dios se especializa en hacer realidad lo imposible. Él no solo restaura lo que está roto, sino que trae vida, propósito y renovación incluso en las situaciones más desesperadas. Este mensaje no es solo historia antigua, está vivo y es relevante para ustedes hoy. Dios quiere trabajar en todas las áreas de tu vida que parecen desesperadas. Él está listo para soplar su espíritu sobre tus sueños olvidados, tus relaciones heridas, tus luchas internas y tus dudas más profundas. Dios os invita a actuar, a profetizar vida sobre vuestros huesos secos. Él te llama a confiar, incluso cuando no puedes ver el camino completo. Él quiere que experimentes la plenitud de lo que significa vivir bajo el poder de su espíritu. No importa cuán desafiante sea tu situación, recuerda, el Dios que trajo vida a un valle de huesos secos todavía está obrando hoy y quiere hacer lo mismo en tu vida. Ahora quiero desafiarte a dar el siguiente paso. Mira tu vida, identifica los valles que necesitan la intervención de Dios y pídele que comience el proceso de restauración. Confía en que Él está obrando, incluso entre bastidores, y recuerda que su plan es más grande y mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Si este mensaje te llamó la atención, no te lo guardes. Comparte esta esperanza con los demás. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido que eleva y transforma. Deja un me gusta en este video, porque nos ayuda a llegar a más vidas con este mensaje de fe y restauración. Muchas gracias por seguirnos aquí. Que Dios bendiga grandemente tu vida, y recuerda, con Dios no hay valle tan seco que no pueda transformarse en victoria. Nos vemos en el próximo video.